Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes aquí presentes, los hermanos que nos están viendo por este medio o nos van a ver en diferido, sean bienvenidos aquí a la presencia de Dios y a nuestra reunión donde glorificamos su precioso nombre. En esta hora queremos exponer el tema la resurrección de Jesús, un tema que es el centro de todo, es el centro de nuestra vida, es el centro del Evangelio, de las buenas noticias, que Jesús resucitó de entre los muertos. Le invito que levante su mano conmigo y oremos y le digamos: Padre, gracias por esta preciosa tarde, este precioso día, en algunos lugares diferentes horarios, Señor. Pero te damos gracias porque nos das el privilegio de adorarte, de bendecirte en familia, en la familia de Cristo. Y pedimos en este momento que nos envíes tu palabra. Por medio de tu Santo Espíritu podamos exponer, Señor, y que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el nombre de Jesús, Padre, la gloria es tuya y el honor. Pedimos con fe y recibimos en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, yo les voy a invitar que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 24. Ahí vamos a basar lo que es el tema de hoy. En lo que usted lo busca, búsquelo. Vamos a ver algunas citas que las vamos a presentar aquí en la pantalla. Usted las va a poder ver y leer. Quiero iniciar con ese pensamiento que la Biblia nos dice. Bueno, la Biblia nos afirma, nos confirma que el lugar donde Jesucristo fue crucificado, dice que había un huerto, o sea, un jardín. Y en el huerto había un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque el sepulcro estaba cerca de donde crucificaron al Señor, el Señor fue sepultado ahí. Es curioso porque aquel sepulcro pertenecía a José de Arimatea, quien era un hombre muy rico. Y aparte de ser rico, era un discípulo secreto de Jesús. Así que se cumplió la palabra dicha por el Señor por medio del profeta Isaías. Esta palabra afirma lo siguiente: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni engaño, dijo de su boca. Entonces es curioso porque según afirma el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 9, dice que se dispuso su sepultura con los impíos, más con los ricos fue su muerte. Interesante que a donde estaba el Calvario, que es el monte de la calavera, traducido al Calvario, el Gólgota, ahí dice la Escritura que el Señor muere y cerca había un jardín. En ese jardín había esa tumba vacía y ahí fue sepultado el Señor por causa de que la Pascua se aproximaba en ese momento. Cuando nosotros leemos las Escrituras nos damos cuenta que todo sucedió bien rápido. Lo que fue la muerte del Señor fue en cuestión de horas. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que todo inició en un huerto. Inició en el huerto del Edén, un jardín. El Señor dice que puso al hombre en ese jardín y le dijo: multiplícate, llena la tierra. De todo árbol puedes comer, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y todos sabemos que el hombre
en un huerto, en un jardín, tomó la decisión de desobedecer al Señor y ahí inició todo. La caída del hombre fue en un huerto, fue en un jardín, y dice que por causa de un hombre entró el pecado y con el pecado la muerte. Cuando Jesús es crucificado, notemos esto. Jesús es crucificado y luego es sepultado en esa tumba vacía, en esa tumba nueva que nadie había usado anteriormente, que estaba en un jardín. Eso nos dice entonces que Jesús, cuando resucita en medio de un jardín. ¿Vemos la similitud? La caída del hombre fue en un jardín y entonces la redención del hombre se dio también en un jardín. Porque el apóstol Pablo dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Nosotros hoy celebramos que el Señor murió, recordamos su muerte, pero celebramos que Él resucitó. Ahora, la Escritura nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 15, aquí nos afirma que el Señor padeció y fue crucificado. Pero veamos aquí un verso que traigo. Dice que antes de padecer se celebró la Pascua. A mí me gusta leer siempre este verso cuando ministramos la Santa Cena, que está en Lucas capítulo 22, porque el Señor manda a sus discípulos a que hagan los arreglos para la Pascua, para esa cena. Y cuando los discípulos están ya con Él sentados a la mesa, Él les dice, ¿cuánto yo he deseado este momento? ¿Cuánto, dice el Señor, he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Es decir, que cuando nosotros leemos Lucas capítulo 22, verso 15, nos damos cuenta que el Señor está cenando con sus discípulos y después de haber cenado, horas después, Judas lo traiciona. El Señor se va con sus discípulos después de cenar al Getsemaní y en el Getsemaní llega Judas con los guardias, lo traiciona, lo entrega con un beso e inmediatamente esa misma noche el Señor fue a compadecer ante el sumo sacerdote de los judíos y todo el liderazgo de los judíos religiosos, y ellos lo condenan a muerte esa misma noche. Al amanecer, entonces lo llevan ante Pilatos. Y Pilatos inmediatamente lo condena a muerte. O sea que todo fue en horas, porque la Pascua empieza después de que cena el Señor, después que lo apresan, después que lo llevan ante el liderazgo de los religiosos judíos, ellos lo condenan a muerte. Estamos ya hablando del día de la Pascua. Por la mañana, al amanecer, lo llevan ante Pilatos y Pilatos lo condena y la crucifixión inicia aproximadamente a las 9 de la mañana del día de la Pascua. Ahora, nosotros entendemos por medio de la palabra del Señor que a Jesús se le pidió señal. Y esto lo encontramos nosotros, lo vamos a ver aquí, en Mateo capítulo 12, verso 38 al 40. Dice la Escritura que se acercan los fariseos y los escribas y les dicen, danos una señal y nosotros vamos a creer que tú eres el Mesías. El Señor les responde
diciendo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué me refiero a este verso? Porque cuando el Señor come la Pascua, es apresado, es condenado por los líderes judíos y es llevado con Pilatos y condenado en ese periodo de horas, y la crucifixión inicia aproximadamente a las 9 de la mañana, se está dando el día de la Pascua. Pero la Biblia dice que este día se consideraba un gran sábado. Pero cuando la Biblia habla de un gran sábado se refiere no al sábado como nosotros lo conocemos, al séptimo día de la semana, no. Sino que cuando la Biblia habla de un gran sábado se refiere a cualquier día de la semana donde cayera una fiesta, como la Pascua. La Pascua nunca cae el mismo día. Pero el día que Jesús fue crucificado, la Pascua cayó un día miércoles, porque tenía que cumplirse la señal de Jonás. El Hijo del Hombre había de bajar a las profundidades de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces aquí Él les dice: no se les va a dar señal a ustedes. Pero veamos este verso. En Juan capítulo 19, verso 31, usted lo puede leer aquí conmigo. Jesús fue crucificado entonces el día de la Pascua, el mero día de la Pascua, porque dice en el verso 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo aquí equivale a sábado, aunque no era sábado, pero era un día de reposo porque era la festividad de la Pascua. Entonces se considera el gran sábado. Era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que le quebrase las piernas y fuese quitados de ahí. Porque Jesús fue crucificado aproximadamente como las 9, 10 de la mañana, y dice la Escritura que cuando eran las 12 del día, al mediodía, se oscureció toda la tierra por 3 horas. Por 3 horas. Dice que se oscureció desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Entonces nuestro Señor Jesucristo murió aproximadamente a las 3 de la tarde. Entonces quedaban 3 horas para que iniciara la Pascua. Entonces los judíos le dijeron a Pilatos: quiébrenle las piernas a los crucificados para que mueran y para que los podamos ir a enterrar, porque según la ley no se puede dejar un cuerpo colgado ahí antes que se celebre alguna fiesta o un día de reposo. Y dice la Biblia que cuando los soldados llegan, quebraron las piernas de los 2 que estaban crucificados con el Señor, pero cuando llegaron y se acercaron al cuerpo de Jesús, Él estaba muerto. Porque escrito está de que Él no iba a sufrir quebranto en sus huesos. Y la Biblia dice que entonces uno de los guardias toma una lanza y le traspasa el costado para comprobar que estaba muerto, y brotó sangre y agua. Y entonces el Señor fue enterrado por José de Arimatea juntamente con Nicodemo. Pidieron el cuerpo, lo ungieron y lo sepultaron en ese jardín. Lo sepultaron en esa tumba nueva que era de José de Arimatea, y se cumplió la palabra del profeta Isaías, que el Señor había de ser en su muerte con los ricos. Lo sepultaron. Entonces inicia la Pascua. El Señor es sepultado antes que inicie la Pascua a las 6 de la tarde, al atardecer. Él es sepultado. Entonces llega el día jueves, primer día,
primera noche. Día viernes, segundo día, segunda noche. Llega el sábado, que es el séptimo día, y es el tercer día y noche, y el sábado termina al atardecer. A las 6 de la tarde termina el sábado y a las 6:01 ya es domingo. Entonces el Señor dice en la Biblia que Él resucitó el tercer día. Y cuando el Señor resucita, posiblemente después del atardecer del sábado, termina el Shabbat, el sábado, y Jesús resucita. Y cuando Jesús resucita, entonces los que fueron testigos fueron los guardias, porque dice que bajó un gran ángel a remover la puerta. Claro, la roca no fue removida de la tumba para que el Señor saliera, porque recordemos que el Señor traspasaba paredes. No fue por eso, sino que fue para testimonio de que la tumba estaba vacía. ¿Y qué dice la Biblia? Que todos los lienzos estaban dobladitos, en orden. Todo eso tiene un significado. Porque al siguiente día, al amanecer del domingo, iban a llegar sus discípulos, iban a llegar las mujeres a buscar, a querer ungir el cuerpo, pero iban a encontrar la tumba vacía. Entonces prosigamos aquí y vamos a Lucas 24, verso 1 y verso 3. Concluimos entonces que Jesús murió en un gran sábado, día miércoles, para resucitar empezando el día domingo, después de las 6 de la tarde del sábado, el día de reposo. La Biblia dice entonces en San Lucas 24, del 1 al 3, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Vamos entonces a hablar acerca de su resurrección. Ya explicamos que el Señor murió, se cumplió la señal de Jonás, y cuando el Señor resucita, como leíamos en Colosenses hace un momento, dice que el Señor, cuando muere en la cruz, baja a las profundidades de la tierra, pero dice que exhibe a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos. Entonces cuando el Señor se levanta con toda gloria, con un cuerpo glorificado y con las llaves de la muerte. Recordemos que dice que por el hombre entró el pecado al mundo, por Adán, y con el pecado entró la muerte. Entonces el Señor que vino a ser el segundo Adán, por él vino que la vida y la resurrección de los muertos. O sea, le quitó las llaves a la muerte y le dijo, ahora tu muerte no vas a hacer lo que te place hacer, ahora yo tengo el dominio de la muerte, del imperio de la muerte. Se levantó glorioso. Cuando vemos aquí a las mujeres, entre ellas está María Magdalena y hay otros nombres que se dan aquí también más adelante. Una de ellas es Juana. Pero dice que ellas vienen y cuando encuentran aquel sepulcro abierto, se sorprenden y ven a un ángel y el ángel les da instrucciones de qué tienen que hacer. Veamos quién fue la primera persona que vio al Señor. Bueno, según la Biblia, la primera persona en ver al Señor, esto está en Juan capítulo 20, verso 11 en adelante, usted puede leerlo en casa, y la primera persona que vio al Señor resucitado fue una mujer, y fue María Magdalena. Qué privilegio de las mujeres, ¿no? Ahora, usted sabe que cuando Jesús muere, Él cumple las primeras 3 fiestas
que el Señor establece en la ley de Moisés. La primera fiesta que el Señor le dice a Moisés que tienen que celebrar fue en la salida de Egipto, que tenían que celebrar la Pascua. O sea, que aquel corderito fuera inmolado, se comiera en familia y al siguiente día rápidamente salir, porque era la liberación del pueblo. Jesús fue crucificado el día de la Pascua, se cumplió. Jesús fue sepultado cuando iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, la sepultura del Señor representa el cumplimiento de los panes sin levadura, porque estaba escrito: su cuerpo no verá corrupción. Y cuando se cumple el tercer día y la tercera noche, tal como el Señor lo había dicho, entonces el Señor resucita el día domingo, y eso tipifica las primicias, la fiesta de las primicias. Después de la fiesta de los panes sin levadura, se tenía que traer las primicias de las cosechas ante el Señor. Entonces el Señor es el primero en todo. Él resucitó glorificado como la primicia. Y seguido de eso, pues 50 días después se cumple la fiesta del Pentecostés, que es el advenimiento del Espíritu Santo. Pero vemos que en la muerte del Señor Él cumple 3 fiestas. Entonces cumple la fiesta de la Pascua, era una fiesta profética. Cumple la fiesta de los panes sin levadura en su sepultura, y cumple la fiesta de las primicias en su resurrección. La primera persona que entonces ve al Señor es María Magdalena. Ahí usted ve la cita. Luego, cuando lo ve, el Señor le dijo, porque ella lo confunde y ahí se confirma que la tumba estaba en un jardín, porque dice que ella vio a un hombre, ella pensó que era el que cuidaba el jardín, el hortelano. Y ella se le acerca llorando y le dice: Señor, si tú te has llevado el cuerpo de mi Señor, dime a dónde está. E inmediatamente dice que el Señor le dice: María. Y ella reconoce que es el Señor. Y ella viene y lo quiere abrazar, le quiere abrazar sus pies, pero el Señor le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Notemos las palabras del Señor Jesús. Le dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, en el momento que el Señor resucita, se cumple el sacrificio, se cumple el pago del Cordero de Dios por nuestros pecados. En el momento que el Señor resucita, se da la adopción de los hijos. Cuando el Señor dijo: todo aquel que me reciba a mí, yo le doy potestad de ser llamado hijo de Dios. En ese momento de la resurrección se dio potestad de que seamos llamados hijos de Dios, porque le dice: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Se efectuó la adopción de los hijos en ese momento. Vamos más adelante aquí y veamos. Jesús aparece también a las mujeres que acompañaban a María. Entre estas mujeres se encontraba Juana, mujer de Chuza, que era intendente de Herodes. Estaba Susana y otras mujeres que servían al Señor con sus bienes. Entonces vemos que la primera aparición del Señor fue a María Magdalena. La segunda aparición fue a Juana y a Susana, mujeres que servían al Señor con sus bienes. Segunda aparición. Tercera aparición la vamos a ver aquí más adelante. Apareció a los discípulos que iban para Emaús. Vemos que ya llevamos ahí 3 apariciones del resucitado, ¿no? Eso está en Lucas 24:13 en adelante, usted lo puede leer. Y luego en su cuarta aparición el Señor le aparece al apóstol Pedro.
en Lucas 24:32. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:5, él afirma que Jesús resucitó al tercer día y apareció a Cefas, llamado Pedro. Pero también afirma el apóstol Pablo, en esa misma cita, de que el Señor estuvo muerto 3 días y 3 noches y resucitó al tercer día. Entonces, es la confirmación de la palabra de lo que ya se había profetizado hace mucho tiempo. Luego el Señor, después de aparecer a Pedro, aparece en el aposento alto a sus discípulos. Y es cuando dice que cuando el Señor pasa las paredes y se encuentra en medio de ellos, se asustaron todos. Y dijeron, es un fantasma. Y el Señor les dijo, no, soy yo, tóquenme. Y los dejó que le tocaran sus heridas, su cuerpo. Les dijo, un fantasma no se puede tocar, un espíritu no se puede tocar, pero tóquenme. Y dice que estaban tan emocionados y tan felices los discípulos como niños. Dice que no lo podían, o sea, lo estaban viendo, lo estaban tocando, pero estaban tan emocionados que el Señor les dijo, tranquilos, tráiganme algo de comer. Y dice que le llevaron un pescado, me imagino que a las brasas o algo así, y le llevaron un panal de miel. Y él se sentó ya resucitado y comió en el aposento alto con ellos. Y estaban sorprendidos. Y 8 días después volvió a aparecer. Porque después que el Señor aparece en el aposento alto, llega Tomás y le dice, yo no voy a creer de que Él resucitó hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo toque con mis propias manos, yo no creo. 8 días después, el Señor apareció a Tomás. Y veamos, aquí traigo una foto, una ilustración de lo que ahora es el aposento alto en Jerusalén. Aquí, en ese aposento alto, en Lucas 24:36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque a un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dice que Tomás toca sus heridas, toca su costado y se rinde a los pies del Señor y le dice, tú eres mi Dios, y lo adora. Entonces ahí vemos todas las apariciones que el Señor ha tenido desde que resucita. Le apareció a María, le apareció a las mujeres 2, le apareció a los de Emaús 3, le apareció a Pedro 4, le apareció en el aposento alto a todos los discípulos 5, le aparece a Tomás nuevamente, son 6 apariciones ahí. Y luego dice la Biblia en el capítulo 21 de Juan que aparece a 7 de sus discípulos junto al mar de Galilea. Y esa es su 7ª aparición. Dice, Jesús aparece a 7 discípulos en el mar de Tiberias. Le apareció a Pedro, a Juan, Tomás, Natanael, Juan, a Jacob y otros 2 discípulos que no dice su nombre. Y ahí el Señor le está esperando a sus discípulos con otro pescado, como que comían mucho pescado, ¿no? Al Señor le gustaba el pescado, porque los estaba esperando con un pescado. Y ellos venían sin haber pescado y se da una segunda pesca milagrosa cuando el Señor les dice, hijitos, no han pescado nada. Y dijeron, no. Y entonces les dijo, tiren su red a la mano derecha. Y ahí dice que sacaron 153 peces. Mi esposa decía algo en la oración ahora. Los discípulos, después de haberlo visto resucitado, después de haberlo tocado, dijo Pedro, yo me voy a pescar de nuevo. Yo me regreso a trabajar porque no veo las cosas claras aquí qué va a pasar. Y los demás discípulos, 6 de ellos le dijeron a Pedro, nos vamos contigo.
Y se fueron a pescar y no pescaron nada. Y en esa noche, ya después amaneciendo, el Señor les aparece, los espera a las orillas del mar de Galilea y les espera con alimentos para desayunar con ellos. Entonces, esa es la séptima aparición del Señor, resucitado. Y aquí vemos Jesús, Pedro y los discípulos a la orilla del mar de Tiberias, como en esta ilustración que traemos aquí. Dice en Mateo 28:16, que después que aparece en el mar de Galilea, el Señor les dice, váyanse al monte porque ahí me voy a aparecer a todos nuevamente. Y recordemos que en ese momento solo habían 11 discípulos, porque ya Judas ya no estaba, habían quedado 11 de sus discípulos. Y dice en el verso 16 al 19 del capítulo 28 de Mateo, Jesús envió a sus discípulos al monte y les apareció a los 11 en ese lugar y les da la gran comisión de predicar el evangelio por todo el mundo. Esa es la octava aparición. O sea que él se presentó con pruebas indubitables de que él era. Solo ahí vemos nosotros 10 apariciones del Señor. ¿Qué más duda quedaba? Y no solo eso, sino que dice la Biblia que después aparece a más de 500 hermanos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, que apareció a más de 500 hermanos y dice en ese capítulo, y algunos de ellos todavía viven. Está relatando el escritor de Hechos que es Lucas, el médico, el escriba. Él dice, y de esos 500 todavía hay vivos. Y caminó con ellos, dice, 40 días y 40 noches. O sea que no se podía negar la resurrección del Señor. Aún los romanos, aún los soldados, dice que se quedaron como muertos cuando bajó el ángel y remueve la piedra. Y ellos no vieron al Señor, pero vieron la tumba vacía. Y fueron sobornados por los religiosos para que no hablaran y no dijeran nada. Eso está en la Biblia. Pero ahí vemos entonces las apariciones del Señor. La última aparición fue en el monte que está cerca del mar de Galilea. Hay muchas opiniones de dónde fue. En mi opinión, para mí fue en el monte Tabor, que está ahí bien cerca del mar de Galilea. Y lugar donde también nosotros tuvimos oportunidad de visitar con mi esposa. Y lugar donde yo escuché a un judío que dijo, yo no era religioso, fui a Israel por primera vez, él venía de Nueva York en mi vida, fui a celebrar, dice, él se casó, sería el honeymoon, sería la luna de miel. Se fue a celebrar a Israel. Y dice que estando él en Israel, algo le llamó la atención del monte Tabor. Y dice que subió hasta la cúspide del monte Tabor con su esposa, su nueva esposa, recién casados. Y dice que estando en la cúspide, se le apareció Jesús. Y le habló. Y le dijo de que ese era el monte donde él había citado a sus discípulos. Y ese hombre, siendo una persona no religiosa, ni creyente en nada, ni mucho menos en Jesús, recibió al Señor, allí, en ese monte. Ese relato me llamó mucho la atención y dije yo, qué curioso, porque cuando yo visité ese lugar con mi esposa, sentí algo bien especial. Aquí fue. Pero no importa, hay diferentes opiniones, ¿verdad? Lo importante es, como decía mi esposa, lo importante es que los citó al monte y les dio la comisión, ¿verdad? Para que fueran y predicaran el evangelio a toda criatura. Entonces vemos la importancia de la resurrección de Cristo. No solamente Él vino a hacer la redención de la humanidad,
Vence la muerte, vence al pecado, lo dejó, el pecado lo clavó en la cruz, el Señor. Y cuando baja a las profundidades, me imagino que la muerte y el diablo estaban felices, dijeron, lo vencimos. Y cuando ellos querían echar mano de él, el Señor los venció. Dice que él bajó a las profundidades de la tierra a predicarle a los espíritus que están presos, pero esos no para salvación, sino para testificarles y decirles, ustedes se rebelaron, ustedes creyeron que podían vencer, pero no, aquí estoy, yo vencí, he resucitado. Y cuando la muerte le ha de haber dicho, no te puedes ir de aquí, le arrebató las llaves y el sepulcro no lo pudo detener. Y al tercer día resucitó y hizo todo lo que hemos descrito aquí. Llega al monte y les dice, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Y cuando vemos en el libro de los Hechos, se aparece a más de 500 hermanos. Y no solo eso, sino que se aparece después a sus discípulos. Porque recordemos que de estos que lo vieron, de estos 500, como 500 hermanos, solo quedaron 120 cuando fue el advenimiento del Espíritu Santo. Ahí contamos aproximadamente 10 apariciones del Señor. 10 apariciones. Amén. Me siguió, ¿verdad? La primera fue María, la segunda fue las mujeres, la tercera fue los de Emaús, la cuarta fue el apóstol Pedro, la quinta fue en el aposento alto a todos, la sexta fue a Tomás, la séptima fue a Pedro y a los 6 discípulos. Y luego de eso los manda al monte, a 8. Y aquí vemos la 9 entonces, en el monte de los Olivos. Y aquí dice, aparece el Señor a sus discípulos en el monte de los Olivos, y eso lo vemos del verso 6 al 11 del capítulo 1 de Hechos. Y el Señor resucita y les dice entonces el Señor, cuando Él les prometió, yo voy a regresar. Yo voy a regresar. Y dice que cuando el Señor se eleva, que va al Padre, todos están viéndolo. Y se esconde entre las nubes y aparecen ángeles y les dicen, varones galileos, ¿qué hacen ustedes viendo al cielo? Y ellos le dijeron, bueno, estamos viendo que se nos va nuestro Señor. Y ellos le dijeron, tal y como ustedes lo han visto irse, así va a regresar a este lugar, al monte de los Olivos. El Señor asciende desde el monte de los Olivos y ahí va a regresar en su segunda venida, cuando todo ojo le verá. Aunque nosotros como iglesia debemos de anhelar la reunión privada con Él antes de que todo ojo le vea, para que se inicien las bodas del Cordero, mientras aquí abajo estén cayendo los juicios de Dios. Pero el Señor resucitó para darnos esperanza y para darnos vida. Por eso no estamos solos, hermanos. El Señor dijo, no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo y Él estará con ustedes. Él los guiará toda la verdad. Y es más, el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y cada vez que nos reunimos, como estamos, dice el Señor, donde 2 o 3 en mi nombre están, ahí está yo. Y cada vez que usted y yo estamos en problemas, estamos en dificultades, estamos en angustia, nosotros podemos clamar al Señor y Él nos oye desde su santo templo. Y nuestra voz llega a sus oídos y nos conforta y nos ayuda por medio de su Espíritu. La resurrección del Señor es uno de los eventos más importantes, junto con su nacimiento, su muerte y su resurrección. Porque ahí se centra todo el Evangelio, ahí se centran todas las buenas noticias de que el Señor triunfó sobre los principados, sobre las potestades, y los exhibió
triunfando sobre ellos en una cruz. Qué hermoso, ¿no? Hay esperanza para los que creemos en Cristo, como hay esperanza para aquellos que no lo conocen, pero han oído hablar de Él. Si hay algún amigo que nos está escuchando que no tienes a Cristo en tu corazón, recíbelo hoy, porque Él es el único camino al cielo, el único camino al Padre. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al cielo, al Padre, si no es por mí. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de arrepentimiento, hoy es el tiempo de preparación para los que también ya somos salvos, para que nos afirmemos con el Señor cada día que pase. Pero el Señor resucitó. Y el Señor nos ha dado la victoria por medio de Cristo. Muriendo en una cruz, triunfó sobre todos sus enemigos. Muriendo, es una paradoja eso, ¿no? Muriendo, gana. Porque al tercer día Él dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, y así como la pongo, tengo el poder de volverla a tomar. Y al tercer día la tomó, se levantó glorioso y nos dijo: consumado es. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros en Jesucristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Padre. Si alguno de los amigos que nos está viendo quieres aceptar, el Espíritu Santo te está tocando en tu corazón y te está poniendo convicción de pecado, no lo resistas. El Espíritu Santo es el que convence. Nosotros los hombres únicamente somos mensajeros de la palabra, del bendito evangelio, de las buenas noticias. Pero el Espíritu de Dios es el que pone la convicción en el hombre de pecado. Si tú, amigo que nos estás viendo, tienes convicción, el Espíritu Santo te está tocando, no te resistas, recibe a Cristo en tu corazón y dile: sálvame, Señor, límpiame de mis pecados, límpiame de mi maldad con la sangre que fue derramada en la cruz. Sálvame. Quiero llegar al cielo por medio del único camino que eres tú. Recíbelo. Y tú, mi hermano que estás aquí, que me estás viendo, somos salvos, somos hijos de Dios. Pero el que empezó la buena obra en nosotros, Él es justo, Él es fiel para concluirla. Estamos en un proceso. Y cada día que pasa, podemos reconocer la gloria de Dios. Podemos reconocer la victoria del que triunfó muriendo en una cruz y al tercer día se levantó. Un día como hoy. El Señor resucitó un domingo, un día como hoy. Este año 2026, en Israel se celebró la Pascua el día miércoles. Es exactamente el día que el Señor murió. Algunas personas dicen: pero ¿cómo saben si ese fue el día o no fue el día? Sí se sabe. Nuestra guía primeramente es la Biblia, la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel que sigue esas enseñanzas. Cada vez que en el pueblo de Israel se celebra la Pascua, sea cualquier día de la semana, se está celebrando la fiesta que Dios ordenó que se hiciera. Pero para nosotros que sabemos que el Mesías de Israel ya vino, entendemos que se hace la conmemoración de la fiesta profética de la Pascua que Jesús la vino a cumplir, muriendo en una cruz. Entonces sí sabemos cuándo fue. Y este año 2026 fue este miércoles. Hoy estamos 5 de abril. Hace 3 días,
atrás. Fue un año similar, un día miércoles. El Señor muere y un día como hoy, domingo, resucita, el primer día de la semana. Damos la gloria al Padre y damos la gloria a Cristo, porque llevaste nuestros pecados, Señor, llevaste nuestras enfermedades, llevaste nuestra vergüenza, llevaste todo el pecado del mundo en tu cuerpo. En la cruz, tu cuerpo se convirtió en pecado. Pero fuiste y pagaste y dijiste: consumado es. Llevaste el pecado del mundo. El acta que estaba en contra de nosotros fue clavada en tu cuerpo, en la cruz, y pagaste por ella. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero el Cordero perfecto de Dios llenó todos los requisitos del Padre para que ahora nosotros gocemos del perdón y gocemos de la vida que Jesús nos ha dado. Gracias, Señor. Te puedes dar gracias a Dios. Te puedes levantar tus manos y decirle: gracias, Señor. Yo quiero compartir este evangelio con otros. Yo quiero que otros también se salven. Yo quiero que otros también sepan que Jesús murió por ellos. No importa que tan bajo hayas caído en el pecado, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay pecado que el Señor no pueda redimir. Las consecuencias quizás las tengas que sufrir, pero el perdón te lo da el Señor para que tengas vida eterna con Él. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por este día hermoso que nos has permitido vivir, el día de la resurrección de Jesús. Un día como hoy resucitaste. Un día como hoy dijiste: todo poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad estas buenas nuevas, este evangelio, a toda criatura, sin discriminación alguna, joven, anciano, hombre, mujer, maduros, niños. Predicad este evangelio, y todo aquel que creyere será bautizado en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, lavado con la sangre de Cristo. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga a los hermanos que nos ven, amigos que nos ven por medio de esta transmisión o nos verán. Que el Señor haga resplandecer ese rostro de misericordia sobre nosotros y nos ayude y nos dé paz. Muchas bendiciones. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Amén y amén.